Buenos días, primero que nada. Valeria, ¿estás en dos cuentas? No, profesora, en una. Oye, sale en dos. Una que estás entrando y estás aquí dentro. Ah, bueno, nosotros, ¿qué vimos la clase pasada? Nosotros vimos potenciometría, electrodos de ion selectivo, vimos algo del fisiólogo alemán, el que hizo el primer electrón de ion selectivo, el ion de pH, electrodo de pH, vimos cómo lo hizo, con qué colaboraciones tuvo, Estados Unidos, que midieron en sangre también, ¿ya? Y midieron también otros como calcio, CO2. Estos son los que hoy existen en el mercado para aniones y cationes. Vimos los tipos de electrodos con que se trabajaba. Hablamos de cómo era su composición, ¿cierto? Hablamos de los tipos de electrodo de referencia, electrodo de calomelano, electrodo de plata. ¿Alguien me podría decir por qué no se utiliza ya el electrodo de calomelano? Porque era contaminante. Porque era tóxico al medio ambiente. ¿Por qué? ¿Qué elemento tenía que era tóxico? Mercurio. Mercurio, exactamente. Acá están viendo, recuerden que el potencial de celda, el potencial del electrodo, con el potencial de referencia, me da el potencial de celda, ¿cierto? Que es constante. Llegamos hasta acá. Un ejemplo son para los fluoruros. ¿En qué antiguamente era usado bastante los fluoruros? ¿Se acuerdan? Para ver por qué era importante medir fluoruro. Para la pasta de dientes. Yo no sé ustedes, pero a mí cuando llevan en la básica me hicieron tomar ese juguito chiquitito para lavarme los dientes que era de flúor y que era para dejar los dientes más blancos, más bonitos. Y que era bien sabroso. Era bien rico, pero no se podía tomar porque era tóxico, pero ya más de algún compañero habrá ingerido ese líquido. No sé si a ustedes les pasó, No, a mí no. ¿no? ¿Nunca hicieron la filita? No. No. Se me cayó el carnet, parece. Ya. Y ahora este. También vimos que en esto por la hora no alcanzamos a ver. La membrana consiste en un solo cristal de fluoruro de latano, ¿ya? Recuerden que la membrana tiene que ser algo que su oxígeno se reduzca en comparación al potencial, ¿cierto? Tiene que haber una diferencia de concentración. En este caso, para medir fluoruro, la membrana es fluoruro de latano, ¿ya? Que ha sido dopado con fluoruro de uropio para que no haya una resistencia cristalina. ¿Qué pasa si hay una resistencia en, en esta técnica? Si hay una menor resistencia para las técnicas potenciométricas, hay una menor señal de potencial. Para para las amperométricas hay una menor señal de corriente eléctrica. ¿Y eso qué quiere decir si yo tengo una menor señal de corriente o de potencial? Que nos diga, no, no tiene 8 milímetros por litro, miligramos por litro, sino que tiene 2, porque el potencial que nos da es de 2. Es decir, no afecta la señal, nos disminuye. Si hay una menor resistencia, hay una menor señal. Y al haber una menor señal, eso se traduce a menor concentración.
Es por eso que nosotros que tenemos que dejar todos estos bien, los electrodos bien limpios, evitar su corrosión, porque si hay corrosión, hay resistencia, porque hay un óxido de, ¿cierto? Nosotros, como químicos, no queremos medir algo a menor concentración. ¿Por qué? A nivel industrial, si uno vende, dice, tiene esta concentración y en verdad tiene más alta, lo estamos vendiendo más barato y hay una pérdida económica. Y aquí van escalando para abajo. Y si no hay una concentración adecuada de repente para lo que quieren utilizar el producto, va a ser tóxico, ¿cierto? El cloruro de ion selectivo es 100% selectivo para fluoruro. Solamente el ion OH es capaz de hacer una pequeña interferencia. Es decir, que para este electrodo de ion selectivo tenemos que asegurarnos que esté en pH neutro o ácido, ¿cierto? Porque con la capa, con la membrana de fluoruro de lactano, forma un óxido. Y ese óxido empieza a hacer esa corrosión que nosotros vamos a ver hidróxido de lactano, que deshidratado va a ser un óxido. Esta interferencia se puede eliminar asegurando entre un pH 4 a 8. ¿Ya? ¿Por qué no podía ser muy ácido? Porque se reduce. ¿Ya? Muy alcalino porque forma esta pequeña interacción. Es decir, que para medir fluoruro, nosotros podríamos medirlo para cualquier agua que nosotros tengamos. Agua potable, agua de río, agua de regadío, ¿cierto? Perfecto. Entonces, los electrodos sólidos, los que tenemos sólidos, con ¿qué medimos? A ver, niñas, vamos trabajando. Con este tipo de electrodos, ¿qué podemos medir? Cloruro de potasio, ácido clorhídrico. Todo tipo de cloruros. Perfecto. Con el trifluoruro de lactano, podemos medir lo que es fluoruro en solución. Siempre y cuando tenemos que nosotros tomar algunas precauciones, ¿cierto? Sí. Con nosotros podemos medir los iones yoduro y cianuro, porque puede funcionar para los dos. Ya. Y para los iones bromuros, para el cobre y puede ser para el plomo, ¿cierto? Estos son algunos ejemplos de electrodos sólidos y son bien importantes para ustedes que son químicos analíticos, ¿cierto? Porque en la industria chilena, la más robusta que tenemos que ver es para elaboración y producción de cobre, ¿cierto? Pero de repente pueden trabajar con un químico, un ingeniero medioambiental, ¿cierto? Por lo tanto, tanto fluoruro, plomo, yoduro, cianuro, entre otros, son bien interesantes para ellos. Y ustedes tienen que ser capaces de traducir la información química a un especialista. Porque el especialista no va a saber medir nada, simplemente quiere ver números. Y ustedes son los especialistas, o van a ser los especialistas, en tratar esos datos. ¿Ya? Y acá hay algunas formas unos tipos de electrodos que pueden ser utilizados para esta colaboración. ¿Ya? Acá está, como está el monocristal de fluoruro, hay que ajustar el pH entre 4 y 8. ¿Ya? Entonces el fluoruro se va a la superficie, hay una diferencia potencial,
Esa diferencia potencial se traduce en concentración. ¿Ya? Acá hay algunos fluoruros que son que hay que evitar que ya no estén en forma compleja porque ya no se pueden medir, como el hexafluoruro de aluminio y el tetrafluoruro de eso. Disculpen. Ujú. ¿Ya? Aquí pasa con el cianuro de plata, que se tiene que medir, eh, tenemos que ser capaces de medir cianuro. Si hay mucho cianuro forma este complejo que es soluble. Recuerden que el monocristal para cianuro es cianuro de plata. Y si hay mucho cianuro disponible, va a salir en forma de complejo. ¿Ya? Entonces tiene una limitada vida, no les va a durar mucho ese electrodo para medir. ¿Ya? ¿Qué otra cosa tienen que tener precaución con los cianuros? Que ya pasamos por las químicas analíticas, química instrumental. ¿Cómo tiene que estar el medio o el pH? Básico. Alcalino. ¿Por qué? Porque si está en pH ácido, ¿de qué forma? El ácido ¿Y qué pasa con ese ácido? ¿Es tóxico o es tóxico. es mortal? No, va a Dicen que morir. oler un poquito, dicen que... Yo no tengo idea cómo lo saben, pero dicen que huele a frutilla y eso es lo último que hueles. O algún fruto dulce, pero dicen que es bien dulce el olor y no se sabe nada más de las personas. ¿Ya? Aquí para que vean el electrodo de fluoruro y aquí pueden ver la membrana. ¿Ya? Aquí tiene que haber un electrolito soporte, como hablamos, que tiene que ser una concentración adecuada de fluoruro. Y acá está. Aquí está el electrodo de cianuro. Estos electrodos de ion selectivo no son, no son muy baratos. Ahí los ven. ¿Cuánto cuesta? Este precio está en dólar. ¿Cree que ustedes ya pasaron por uno o dos inglés en su vida académica? Por dos. Ujú. Yo creo que ya son capaces de entender esto. ¿Ya? Ya lo pueden ver. $1.500 harto. Son aproximadamente 600.000 pesos. Y eso hay que añadirle el IVA y el transporte. Claro. Aquí, aquí cómo se hace la curva logarítmica, la diferencia de potencial del catión, el anión, ¿cierto? Y ahí se va traduciendo a concentración de, ¿ya? Esta es la concentración de Nernst. Estos son otros tipos de electrodos de ion selectivo en estado sólido, líquido y gas, ¿ya? No quiere decir que la membrana sea gaseosa o sólida, ¿ya? Simplemente que este generalmente es robusto, no tiene mucha carga, no tiene en sí mucho electrolito soporte, este sí tiene gran cantidad, y este tiene un electrolito soporte, pero es capaz de hacer la diferenciación, ¿ya? O son los tipos de electrodos ion selectivo. ¿Cómo se utilizan como membrana un polímero orgánico? PVC, saturado para intercambiar el líquido iónico, ¿ya? Solamente ahí se traspasa de diferencia potencial. La interacción con iones uno al otro de membrana se genera por una diferencia potencial monizable que puede medirse, ¿ya? Este es un electrodo de calcio, como ustedes pueden ver. Siempre hay un electrodo de referencia, que en este caso es plata, crudo de plata.
¿Qué pasa si yo no tuviera un electrodo de referencia? Te lo expliqué la vez pasada. ¿Recuerdan? ¿Qué pasa si yo no tengo un electrodo de referencia? ¿Puedo hacer la medida? ¿Cómo, profe? Si yo no tuviera un electrodo de referencia, como en este caso tiene el electrodo de plata, en este electrodo de ion selectivo de calcio, ¿qué pasa si yo en este electrodo de ion selectivo no tuviera un electrodo de referencia? ¿Se entendió la pregunta ahora? No podría correr el traspaso del... No, porque para ver un potencial de diferencia tiene que haber algo con que se compare. Si no hay con que se compare, va a dar solamente ruido. ¿Ya? Acá tiene que haber una disolución interna. Esa disolución interna es el electrolito soporte, ¿cierto? Este electrolito soporte, ¿qué tiene que ser? Yo lo expliqué la vez anterior. ¿Qué tiene que ser este electrolito soporte? Este electrolito soporte siempre tiene que ser una sal del ion que nosotros querramos medir. En este caso, calcio. Tiene que ser una concentración exacta que no varíe con el tiempo de calcio. Generalmente es un 0,1 molar, como el caso del electrodo de ion selectivo de hidrógeno, que es el del electrodo de pH, que tiene una solución interna, un electrolito soporte de ácido clorhídrico, donde está el ion selectivo del hidrógeno, ¿cierto? Tiene que haber un líquido intercambiador, una membrana porosa, que se ve afectada entre la diferencia potencial entre la concentración de un lado y de la del otro, ¿cierto? Nosotros vimos que esta diferencia potencial, si hay una concentración X acá y una concentración Y acá, todo tiende al equilibrio, ¿cierto? Entonces, para que se igualen, generan una diferencia potencial eléctrico, ¿ya? Y para que esta medida sea estable, tiene que tener una unidad fija de diámetro, ¿ya? Para que el instrumento pueda traducir, porque no es lo mismo medir con 3 milímetros que medir con 1, que la señal es más baja, ¿ya? ¿Van entendiendo esto? ¿Alguna duda, sugerencia, consulta? ¿Entendieron esto? ¿O todavía les parece un poco complejo? ¿O ya se lo han pasado? No sé. Oh, me parece un poco complejo, pero yo creo que repasando ahí voy a ir estudiando más. Tienen Hay que, cosas. si no entienden, pueden igual decir, profe, mire, tal clase no la entendí, ¿me la pueden explicar? Y si al curso todo no entendieron, se explica de nuevo. Y si no, un horario de atención que fijamos. ¿Recuerdan? Y tienen Sí, que mandar un correo un día antes para yo prepararme. Porque no presencial igual tengo que tener un material de apoyo como para poder. Aquí está cómo se arma, ¿cierto? Acá está el tubo PVC.
Esta es una lámina de cobre para el ion selectivo de oxígeno y tiene que ver un hilo conductor que es de cobre, ¿ya? Arriba un epóxido de grafito. Simplemente esto de cobre es para tener un contacto eléctrico, ¿ya? Se le coloca el tubo PVC y queda acá. Un grafito epoxi. Ya, este grafito epoxi es como si fuera un pegamento, una cola fría, ¿ya? Este grafito epoxi es una cola fría, pero que es conductora, ¿ya? ¿Para qué se utiliza? Para que no se desprenda este- el, el cable conductor, el medio conductor con el tubo PVC, ¿ya? Que es aislante. Se tiene acá y por último se coloca. Disculpen. Y acá está la membrana líquida que va a ser la interacción, la que se afectada entre la concentración dentro de y fuera de, ¿ya? Y aquí está una explicación, ¿ya? Esto es un electrodo de oxígeno disuelto, donde se puede ver también la calidad de vida marítima, si tiene mucho oxígeno. Eso quiere decir que hay mucha alga, pero mucha alga sobre la superficie, que eso ya está matando eh, la, la vida marítima. Si tiene pocas, que eh, hay pocos animales, tiene que haber un equilibrio, ¿ya? Aquí está la membrana de calcio, ¿ya? El líquido tiene que ser este líquido orgánico de fosfato de calcio, o un tipo de fosfato orgánico, y la interacción entre sólido y líquido. Tiene que ser un, un líquido orgánico cargado, ¿ya? Acá vimos que tiene que tener un electrodo de referencia, que es de plata. Acá está el intercambiador de electrones y el hilo de plata, ¿ya? La membrana, la membrana que nosotros ya vimos de qué era. Esta es la membrana es de calcio, ¿cierto? Y ahí se ve la interacción entre el calcio que está fuera de la membrana y el calcio que está dentro del electrodo. Y eso influencia eléctricamente a este tipo de electrodo. Nosotros acá podemos ver que para el ion calcio, ¿quiénes pueden ser interferentes? El plomo, el hierro, el níquel, el mercurio, el estaño. Para el cloruro, yoduro, hidroxio, sulfato, para el nitrato, per- perclorato, clorato, bromuro, cianuro. Es decir, que nosotros no podríamos medir calcio en, en el que nosotros llamamos cloro, que es el agua sanitaria. ¿Por qué? Porque bueno, es hipoclorito de potasio. Ya, para el perclorato también, entre perclorato y clorato son interferentes. También los yoduros, los bromuros, los cianuros. Y para el potasio, el cesio, el amonio y el talio. ¿Ya? Este electrodo sensible de gases es un electrodo de membrana de vidrio. Se determina pH para que se determinaba pH y ha sido modificado con una membrana permeable de CO2. ¿Ya? Lo mismo ocurre para el gas amoníaco. Amonio.
¿Ya? Acá nosotros vemos electrolito de soporte. ¿Por qué ustedes creen que tendría que ser eh, este ácido? Para determinar CO2. ¿Por qué creen que tiene que ser bicarbonato? Porque igual se descompone en CO2. Sí, se descompone en CO2, pero el CO2 no lo vamos a medir en el aire, lo vamos a medir en una muestra de suelo, una muestra acuosa, que tiene algún grado, muestra de agua, que es acuosa o levemente acuosa. Entonces el CO2, nosotros sabemos que por equilibrio se vuelve ácido carbónico, ¿cierto? Y como es un ácido fuerte, se descompone en hidrógeno y bicarbonato. Y como expliqué anteriormente, hay una concentración de bicarbonato acá y otra acá en el electrolito soporte. ¿Eso qué va a hacer? Va a ser una diferencia potencial, ¿cierto? Entonces yo les quiero preguntar, si para el CO2 se necesita bicarbonato, para el amonio, ¿qué electrolito soporte yo necesitaría si es un gas? Para el amoníaco, ¿qué yo necesitaría para este gas? ¿Cuál sería mi electrolito soporte que yo necesitaría? ¿Y por qué? No sé, el amonio. El amonio, sí, exactamente, porque el amoníaco en agua, ¿qué forma? Hidróxido de amonio. Y ese es el amoníaco que nosotros tenemos en solución, ¿cierto? Porque el amoníaco es gaseoso. Simplemente ese gas se disuelve y tenemos. Por lo tanto, tiene que ser el mismo electrolito arriba como abajo. Si no es el mismo electrolito, no hay una diferencia potencial, ¿o no? Pero nosotros también tenemos que ver el contrayón, por eso existen algunos interferentes. ¿Ya? Acá, por ejemplo, la membrana de seguridad, agua, amoníaco, CO2. ¿Ya? Y se puede medir. Hasta la urease, el líquido de soporte, el electrodo de pH. Entonces, ¿para qué nos sirven los electrodos de ion selectivo? Todo lo que hemos visto hasta el momento. Para análisis medioambientales, para alimentos, la agricultura. Nosotros sabemos que medir ciertos eh, analitos nos sirven para la agricultura, para la cosmetología, la farmacia, la medicina, es decir, que nosotros podemos emplear todo este conocimiento en una amplia gama, hasta en plantas de energía y tratamiento de riles, ¿cierto? Es decir, que ustedes pueden colaborar, por ejemplo, con un ingeniero arriba en la minera, acá en la industria, que esté trabajando en tratamiento de riles, ¿ya? ¿Por qué trabajar con electrolitos de ion selectivo? Son económicos, ahorran tiempo, es decir, uno mete un par de minutos y está listo, o un par de segundos. La instrumentación es bien simple, es decir, nosotros no nos vamos a complicar qué hacer, cómo movernos y todo. Y algo importante que le interesa a la industria, la automatización, es decir, que eso lo miden, anotan, listo.
Miden, anotan, listo. Miden, anotan, listo. ¿Ya? Es por eso que nosotros y la industria está interesado en electrones de ion selectivo. Yo la próxima semana les voy a dejar una clase, una tarea. Ya. Y ahora este es potenciometría. ¿Ya? Estas son técnicas electroanalíticas que pueden ser medidas de la interfase o en medida de la solución. ¿Ya? En el seno de la disolución, conductimetría directa e indirecta, es decir, midiendo un líquido o midiendo su contrayón de una forma indirecta. También se puede medir su complejo. En los que vemos que en interfaces pueden ser estáticos a corriente aproximadamente cero, son los que son medidas de potencial, donde lo que varía es el potencial, no la corriente, y métodos dinámicos, que varía la corriente a través del tiempo. ¿Ya? En los métodos estáticos, es decir, que la corriente permanece cero, tenemos los electrodos de potenciometría, pH, electrodo de ion selectivo, todos donde varía el pH. ¿Se dieron cuenta? El potencial. Nosotros vimos anteriormente en los electrones de ion selectivo que varía simplemente el potencial. También están las valoraciones potenciométricas, en donde vamos variando el titulante y va variando la concentración del líquido, del ácido o del analito que estamos interesados. Es decir, mira, por ejemplo, ¿alguna de ustedes ha pensado en cuánto ácido fosfórico tiene la Coca-Cola o la Pepsi? ¿Quién de aquí consume Coca-Cola o consume Pepsi? Yo coca. Paula, Javiera, Gislainer, Sí, igual Valeria. consumo Coca-Cola. No, yo no. Ya, de las que consumen Coca-Cola, ¿tendrá el mismo ácido fosfórico una Coca-Cola cero que una Coca-Cola light o una Coca-Cola normal? Yo creo que sí, porque lo que le bajan es el azúcar, no el ácido fosfórico. Ujú, sí, probablemente. Pero ¿sabes dónde podría ser interesante ver esto? Verlo en laboratorio. Este va a ser nuestro laboratorio de potenciometría, ¿ya? Donde algunas van a ser una Coca-Cola cero, Coca-Cola light, Coca-Cola normal, y ver la comparación con una Pepsi, ¿cierto? Pero ¿qué nosotros teníamos que eliminar? ¿Cuál podría ser nuestro interferente para medir en una bebida comercial como la Coca-Cola o una Pepsi? ¿Cuál sería el mayor interferente que nosotros tendríamos que eliminar? Que nos podría Ah, afectar a el gas. Perfecto. ¿Y cómo haríamos eso? agitándola y después abriendo. Ujú, perfecto. No, si sale disparado y después no tenemos, no tenemos más No, pero bebida. esperamos un ratito. No, la abrimos, la vaciamos en nuestro vaso precipitado, tomamos una alícuota de este gas, de esta bebida, y agitamos, agitamos, con la ayuda de una barra magnética. ¿Ya? Y así eliminamos todo el gas.
Tenemos que esperar a que ya no haya más gas disponible y podemos añadir una cierta concentración, cierta cantidad de agua para aumentar el volumen y que se pueda medir de mejor manera, anotando nuestro volumen inicial, nuestra alícuota de Coca-Cola o de bebida de fantasía. ¿Les parece interesante ese laboratorio? Profe, ¿y echándole azúcar igual se elimina el gas? Porque yo me acuerdo que mi abuelita le echaba azúcar a la Coca-Cola y se salía todo el gas así, para arriba. Espérate, echarle azúcar a la Coca-Cola. Sí, y tenía diabetes. Disculpe, pero no me sorprende. Si la Coca-Cola ya es azúcar líquida prácticamente. O bueno, lo era. ¿Ya? Eh, no debería eliminarla, pero sí, si sale una mayor cantidad ya adicionar algún soluto en la Coca-Cola. ¿Ya? Pero simplemente cambiaría la efervescencia, que sería más efervescente, pero no lo elimina. Simplemente sería algo visual. ¿Ya? En los métodos dinámicos, es decir, que vamos a ver una, una variación de corriente, tenemos de potencial controlado o de intensidad controlada. Por lo tanto, nosotros vamos a ver coulombimetría, voltametría cíclica, voltametría. Nosotros vamos a cambiar ese potencial, vamos a ir controlando el potencial y vamos a añadir. ¿Ustedes se imaginan cuánto ácido ascórbico hay en una naranja, por ejemplo? ¿Les gustaría hacer un laboratorio de eso? Algo Sí. más práctico, algo que puedan ver en su día a día. Estoy pensando en experiencia y de repente usted dice, no, profe, me gustaría ver otra cosa en otro alimento o en otra cosa, porque parece que yo me estoy enfocando en solo el alimento, ¿ya? Podríamos medir ácido ascórbico por voltametría cíclica, podríamos hacer una evaluación amperométrica de alguna sustancia de interés, electrogravimetría, que yo se los voy a mostrar, va a ser un laboratorio de electrodeposición de cobre para medir cuánto cobre hay en la solución, ¿ya? O valoraciones cronopotenciométricas, donde vamos a aplicar un potencial y vamos a añadir una cierta concentración y después vamos a medir otro alimento y lo ponemos. Y como ustedes son buenos químicos analíticos, vamos a hacer una curva, vamos a medir R, vamos a medir variación estándar, vamos a hacer todas las medidas de variación. ¿Ya? Y ustedes me van a decir, en este alimento hay más o menos tanto, o por ejemplo les puedo dar una leche eh, contaminada con peróxido de hidrógeno, que ya ha pasado, vean las noticias del 2018, y me digan cuánto peróxido de hidrógeno había en el envase de leche. ¿Les parece bonita esa experiencia o piensan otras para el No, laboratorio? profe, en esas. Sí, Sí, está es bien. interesante. Ya. No, yo tomo todas sus opiniones porque me gustaría hacer algo que sea atractivo, cosa que después ya les quede, porque si lo hago de una manera atractiva, les queda. Y si no, busco otra. Total, ustedes son los estudiantes y para eso estoy yo, para mediar conocimiento hacia ustedes. ¿Ya? La medición de la diferencia potencial entre dos electrodos de celda es formada para medir de manera sensible un sensor de un analito o un electropadrón de referencia. Nosotros teníamos que, para la potenciometría, necesitamos un electrodo indicador, que vimos anteriormente, y un potencial de referencia. Es por eso que nosotros necesitamos un electrodo de referencia. ¿Por qué?
porque la diferencia potencial entre el electrodo de referencia y el electrodo indicador nos va a decir todo. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, vamos a medir un potencial de celda en fundamento. Chicas, les quería mostrar esto. Por ejemplo, pero se los muestro. También estas medidas analíticas no son extrañas a mí por si alguna viendo estos laboratorios les gusta. Aquí hay un artículo, un paper. ¿Ustedes han visto papers, niños? Sí. Sí, Y Sí. este es detección de peróxido de hidrógeno en leche. Y esto lo hicimos en colaboración con el profesor Víctor, la profesora Marcia y Ronald. ¿Bien? Y esto, por si a alguna le interesa, se podría llevar podrían hacer su unidad de investigación conmigo, por si les gusta este tipo de rama. ¿Ya? Y, por ejemplo, acá hay un estudiante, ustedes creen que la conocen, Tamara. Si hay como hubo un artículo que fue publicado, ella fue a un congreso. ¿Y quién lo pagó? La universidad. Entonces, si ustedes decían de repente, les gusta esto, podrían trabajar conmigo o con el docente que más tengan cercanía. Pero se los muestro porque si les gusta esta asignatura, de repente la podríamos llevar a cabo en su unidad de investigación. ¿Ya? Ya, me salí un poco de la clase. El fundamento es, si en una celda diseñada en unas dimensiones de unas semireacciones, si corresponde a un electrodo de referencia, tiene que ser un potencial constante a lo largo del tiempo, que no se corroa, que no haga una reacción óxido-reducción con el electrolito de referencia. ¿Ya? ¿A ustedes les pasaron les expliqué cuáles son los tipos de electrodos de referencia? ¿Niños? No me Le, acuerdo. le expliqué que existen los electrodos de referencia de plata, calomelano, de cobre, ¿cierto? Les expliqué esos. El de hidrógeno, que el potencial de hidrógeno, el... Ah, sí, sí, sí. Ah, ya, perfecto. Y el potencial y el electroindicador va a ser un electroconductor, que puede ser de cualquier material. Por ejemplo, las medidas electroanalíticas puede ser de cobre, de plata, de platino, de oro, de carbono, ¿ya? Y va a estarse con electrodos de referencia. Acá tenemos cómo funciona un poco. Antiguamente este es el electrodo, este es la pila de Daniels, que hay una solución porosa y empiezan a ocurrir todas estas reacciones, tanto de la oxidación como reducción. En la oxidación está el ánodo y en la reducción está el cátodo, ¿cierto? Aquí pueden ser por un puente salino o por un puente poroso, ¿cierto? Donde permita un contacto eléctrico. Acá está el electrodo cómo funciona, ¿ya? Como una sonda o una configuración, ¿ya? Vamos a dejar hasta acá. Voy a hablar del electrodo de membrana de vidrio la próxima semana, ¿ya? Nos estaríamos viendo. ¿Cómo van hasta el Ya, profe. momento? ¿Van entendiendo? ¿Alguna duda, consulta? ¿Algo que me quieran decir? No, profe. ¿No? Perfecto. Espero que les Profe, siga. yo le quería
si tenía libros que nos mandara sobre la materia que está pasando. Sí, voy a buscarlo y voy a subir a la plataforma. Ya, profe, gracias. Profe, yo igual le quería preguntar eso, pero aparte, ¿ha subido archivos o algo así a la plataforma nueva? No, hasta el momento me rebotó. Les voy a mostrar un correo que le estaba cerrando el curso, así que tuve que hablar para que no se cerrara. Así que de toda la información que suba se las voy a decir en clase. ¿Ya? Ah, ya, profe. ¿Alguna otra duda, consulta, niños? No, yo no. Valeria, Javiera, Paula. No, profe, hasta el momento. Ya. Entonces nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao, profe. Chao, Chao, profe, profe. cuídese. Chao. Da igual, cuídense.